Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque reconocemos que tú eres grande, que tú eres bueno, que tú eres bondadoso, mi Creador, mi Señor. Yahweh Sebaoth es tu nombre, te adoramos, te damos loor, Señor, y te doy gracias, Padre, por este grupo de hermanos, por mi hermano Darío, Señor, que se dispone a enseñarnos. Oh Dios del cielo, te ruego, Padre Santo, tú que eres santo y bueno y maravilloso, nos guarde, nos lleve, Padre, nuestra mente al entendimiento, Padre Santo, poder entender esto, porque queremos agradarte, Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos, Padre mío y Dios mío, no fallarte más, Padre Santo. Oh Dios del cielo, bendice esta reunión y bendice cada cosa que va a ser enseñada, que se va a hablar en esta reunión, Padre mío y Dios mío, que sea como un bálsamo a nuestras vidas, que tú, bendito Ruá, habla nuestro entendimiento, Padre Santo, y que podamos, Padre mío y Dios mío, poner en práctica lo que en esta tarde aprendamos, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana, por esa oración tan linda. Amén. Bueno, bendiciones a todos. Gracia y paz. Bienvenidos una vez más a este canal, a esta enseñanza. A todas las personas que nos están viendo vía YouTube, vía Internet, sepan que esto está grabado, ¿sí? Esta es la grabación de la enseñanza que hicimos con los hermanos para terminar esta serie de mensajes que se llama Muéstrame tu rostro, ¿sí? Una serie de 3 mensajes. Si no lo vieron, le aconsejo que pause el video porque esto tiene una secuencia. La primera parte, segunda parte y hoy veremos la tercera parte. Las personas que están en el chat, que siempre están ahí presentes, yo les doy las gracias por participar siempre y que están ahí siempre atentos. Muchas gracias, mis hermanos, por apoyar el canal. A todas las demás personas que entran por primera vez, les invito a que se suscriban, a que le den like al video para que esto se multiplique, esta palabra se multiplique. Y bueno, cualquier mensajito que quieran mandar, estamos a disposición. Aquí aparece el teléfono de WhatsApp, ¿sí? Cualquier inquietud que quieran preguntar sobre estas enseñanzas, vamos a estar ahí a disposición. Amén. Entonces, lo que hoy vamos a compartir es la tercera parte de esta serie, en la cual hemos entendido que hay una expresión que dijo Moisés, y esa expresión se ha tan mal entendido a lo largo de la historia, ¿no? Porque se ha entendido que Moisés, cuando le dice al Todopoderoso, te ruego, me muestres tu gloria, ¿sí? La respuesta al Todopoderoso le dice, no verás mi rostro porque el hombre no puede ver mi rostro y vivir. Aparentemente, lo que vemos ahí en un lenguaje literal sería que Moisés quiere conocerle la cara a Dios. Pareciera eso. Sin embargo, entendemos que la voz profética habla en un lenguaje puramente alegórico, mashal en hebreo, y tiene que ver con lo que se ha traducido en el Nuevo Testamento como parábola, ¿sí? O sea, los profetas escribieron y hablaron y proclamaron las cosas por medio de parábolas. Y dentro de esas parábolas hay muchos hebraísmos. Entonces, muéstrame tu rostro no es una ocurrencia de Moisés que se le ocurrió así de repente, uy, a ver, ¿y cómo sería Dios? A ver, lo quiero ver. Sino que muéstrame tu rostro, tiene que ver con pedirle al Todopoderoso misericordia, ¿sí? Te ruego me muestres tu rostro. Y ahí están los salmos donde hablan de que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿sí? La oración sacerdotal,
y un sinfín de versículos donde vemos que no hay contradicción ahora cuando el Mesías dice a sus discípulos, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Todo empieza a tener coherencia. Miren, hermanos, cuando uno piensa que las escrituras se contradicen, una de dos, o está mal interpretado, o sea, no está entendiendo, no está conectando, no le está entendiendo el lenguaje a las escrituras, o puede ser que el versículo esté mal traducido, que puede ser, puede pasar, porque de eso hay mucho, ¿sí? Entonces la tarea nuestra es investigar, crecer en el conocimiento, aprender de los idiomas originales, porque si uno no investiga y no indaga en los idiomas originales, es totalmente responsable de no querer oír la voz. Miren, hermanos, hay cosas que están en las escrituras, pero que uno la va a entender o las va a escuchar o va a aprender o a conocer si lo lee en el idioma original. Si lo lee las traducciones, las traducciones han hecho su trabajo y han traducido hasta a veces, como vimos en el primer video, todo lo contrario a lo que dice el texto. En el texto dice que te pondré en la hendidura de la roca y luego apartaré mi mano, dice. Apartaré mi mano. Y en el texto en hebreo nosotros leímos que te acercaré mi mano a ti. Todo lo contrario. Y no es que hay una acepción, bueno, se puede llegar a interpretar distinto. No, no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se tradujo de esa manera? Porque la forma de pensar que tenía el que estaba traduciéndolo como que estaba hablando de cosas literales y no las figuras alegóricas o parábolas que tiene la Torá. La Torá está lleno de parábolas, eso lo dicen los salmos, ¿sí? Muéstrame las maravillas, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, dame entendimiento y veré las maravillas de tu ley, ¿sí? El Salmo 78 también dice que su Torá fue dada por medio de parábolas, ¿sí? Por medio de parábolas. Esa palabra es mashal. Bien, esto es una cuestión de lenguajes. Lenguajes. Muéstrame tu rostro. Es un ruego que hace el creyente que busca a Dios. No es que Dios se le perdió. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Sino que buscar a Dios es justamente como lo mismo que pasa entre el esposo y la esposa. Uno busca al otro, ¿sí? Busca al otro, ¿sí? Esa búsqueda de querer conectarse, ¿sí? De querer vincularse, tener intimidad. Entonces, el buscar a Dios tiene que ver con eso. ¿Sí? No, no es porque se le perdió Dios. Yo he escuchado cada cosa, por eso hago esta acotación. ¿Sí? Bien. En las Escrituras, nosotros vemos que nos enseñan los apóstoles que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Fíjense lo importante que es entender y escudriñar los textos. Las cosas que se escribieron, hablando de las Sagradas Escrituras, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Hermanos, en la Biblia se exhiben que hay tres escuelas donde el ser humano sí o sí siempre está aprendiendo, ¿sí? Porque el ser humano fue fabricado, creado, formado con un diseño. Ese diseño es de absorber conocimiento, ¿sí? Nosotros fuimos creados con con un propósito y ese propósito es de conocer y de absorber conocimiento. El asunto es
¿Qué conocimiento? ¿Cuál conocimiento? ¿Sí? Bueno, cuando nos aparecen una única opción es estar prendido a una fuente de conocimiento, pero el asunto es que cuando tenemos tres opciones distintas, el ser humano sí o sí de algún lado está aprendiendo, de algún lado se está nutriendo. Así como el ser humano todos los días de su vida necesita comer, ¿sí? Más allá de que uno haga ayuno, el ayuno le puede llegar a durar unos días, pero el cuerpo necesita alimentarse, ¿sí? Eh, Asimismo, nosotros necesitamos conocer, conocerle a Él, pero el asunto es que podemos estar aprendiendo o adquiriendo conocimiento de una escuela que no es la correcta, ¿sí? A ver, le voy a comentar algo. Espera, le voy a pasar unos versículos para que veamos esto. La Biblia nos habla de la doctrina de hombres y eso lo podemos leer en Colosenses 2:22. Vamos a leer esto. La escuela de los hombres, la escuela de los demonios y la escuela de Dios. Son tres escuelas. Escuela de los hombres, la escuela de los demonios y la escuela de Yahweh. Son tres escuelas. De alguna de esas tres, nosotros sí o sí, el ser humano aprende. Sí o sí, de una de esas tres, el ser humano está aprendiendo. ¿Sí? En Colosenses 2:22, hermanos, ¿quién puede leer el versículo, el texto este? Y ahí nos habla de la doctrina de los hombres. Amén. Dice Colosenses 2:22. Dice, eh, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Amén. Amén, amén. Conformidad a doctrinas y mandamientos de hombre. Doctrinas y mandamientos de hombre. En las Escrituras nos enseñan que hay cosas, hay enseñanzas, hay escuela, hay doctrinas, mandamientos de hombre. A eso también se le llama rudimentos del mundo. Se refiere a lo mismo. La corriente de este siglo se refiere a lo mismo. Con diferentes nombres te está hablando de la primera escuela. ¿Sí? La segunda escuela es la doctrina de demonios, según 1 Timoteo 4:3, ¿sí? Esto también está interesante eh, analizar acerca de qué eran los demonios. Hay una enseñanza, una serie de mensajes que se llama Bestia, Dragones y Serpientes en este canal, donde ahí hablamos de los demonios. Pero sin embargo, eh, en 1 Timoteo 4:1, perdón, 1 Timoteo 4:1, habla de doctrinas de demonios. O sea, se menciona doctrina de demonio. ¿Sí? ¿Alguno puede leer el versículo? Amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Pues Espíritus va engañan. enlazado con el 2, ¿no? Dice, ¿Cómo? por la hipocresía de mentirosos que entendiendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que creó Dios para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Siguiente versículo. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ah, ahí por eso yo te digo, leíste el versículo, hay que leerlo entero. Ahí dice que todo lo que Dios creó es bueno, ¿eh? Todo lo que Dios creó es bueno, que nadie me venga a prohibir comer, abstenerme de alimentos. Ahí dice, ahí dice. Pero si uno sigue leyendo, dice que esos alimentos están santificados por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos? En todas las escrituras, la palabra de Dios no se refiere a otra cosa que no es la Torá. Siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, por llamarlo de alguna forma, desde el Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios se refiere a la Torá. Cuando dice cuando dice que habla de los santos que tenían la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo,
Las interpretaciones dicen, bueno, ahí está hablando del Evangelio, el testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios. El Evangelio es la misma Torá, según Hebreos 4:2, Hebreos 4:6, ¿sí? Es el mismo Evangelio, es el mismo mensaje. Entonces, las doctrinas de demonios son estos que teniendo cauterizada la mente, empiezan a enseñar o a dar enseñanzas en contra. Miren, uno puede tener doctrina de hombre y la doctrina de hombre no esté tan en contra de las escrituras. La doctrina de demonio está en contra. O sea, es toda enseñanza que se levante en contra de las escrituras. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos la escuela de Yahweh. La escuela de Yahweh. Y a esa escuela de Yahweh se la llama doctrina del Mesías, la doctrina de los apóstoles o la sana doctrina. Entonces vamos a leer Juan, capítulo 7, versículo 16. Y vayan buscando segunda de Juan 1:9, algún otro. Eh, Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ah, mi doctrina no es mía, es la doctrina de Yahweh. ¿Sí? No es mía, no es ocurrencia mía, sino que es algo que ya está establecido. Amén. Segunda de Juan 1:9. ¿Qué dice? Porque vienen días en que no soportarán la sana doctrina. Amén. ¿Qué dice? Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ok, bien, vimos que es la doctrina de Yahweh, la doctrina de Cristo, porque el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo, quiere decir que es la misma doctrina, ¿sí? Y en Hechos 2:42, ¿qué leemos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, la sana doctrina, la doctrina de Jesucristo, la doctrina que enseñaba Mashiach es una sola. Es una sola doctrina. Es la misma, aunque se mencione de forma distinta. Sin embargo, doctrinas de hombre, vamos a encontrar una gran amplia variedad de cosas diferentes. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Eso es una doctrina de hombres. Todo salió del corazón del hombre, de la mente del hombre, tratar de explicar las cosas desde su propio entendimiento. ¿Sí? Bien, Hay una cosita. ¿Me escuchas? adelante, adelante. A ver, fuerte. Eh, estamos leyendo aquí como 3 veces o 4 veces una palabra que me resuena mucho, que es perseverancia y que es constancia, que la dijiste primero en Romanos 15:4. Y en la Biblia interlineal, la palabra que se usa ahí de constancia es aguante. Bueno, Y esa palabra en hebreo en el griego es jupomoné, que es constancia, que es resistencia, es aguante alegre, que es perseverancia, paciencia. Y eso lo estamos leyendo ahorita en estos últimos 3, 4 versículos. Y ahora sobre permanecer. ¿Y en qué? Pues en los mandamientos, en la Torá, en la doctrina de Mashiach. amén. Muy bueno, muy bueno. Ujú. Es que hay que permanecer, mis hermanos. Miren, una de las cosas, una de las cosas que tiene claro el cristianismo es que hay una obra redentiva que hace el Todopoderoso, ¿sí? Que es una obra de salvación.
Pero media verdad es media mentira. O sea que falta la otra parte. Hay otra salvación que nos habla las Escrituras, que es a los que perseveran, a los que aguantan, a los que soportan hasta el fin, a los que se mantienen, ¿sí? A los que caminan el camino trazado desde la fundación del mundo, el principio. ¿Bien? Amén. Gracias, mi hermano. En el Éxodo entonces leímos, entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Yahweh, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré mi nombre, el nombre de Yahweh delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ujú. Mas dijo, no podrás ver mi rostro, porque no puede ver, pues el hombre no podrá ver mi rostro y vivirá. Sí, no puede vivir el hombre que ve a su rostro. Esto también lo estuvimos desarrollando en las enseñanzas anteriores, porque ver el rostro del Todopoderoso tiene dos connotaciones, una positiva para los justos, pero negativa para los injustos. Ahora el asunto es, si yo le ruego misericordia al Padre Todopoderoso, ¿sí? ¿Me va a dar misericordia porque yo le ruego? ¿Porque le ruegue? ¿Sí? Miren acá, el que está pidiendo misericordia es Moisés. Y la respuesta del Todopoderoso es contundente. Ujú. Miren, mis hermanos, Moisés le está rogando misericordia. La respuesta directa, inmediata, fue, yo voy a hacer lo que quiera. Yo voy a derramar misericordia con el que quiera. Esa es la respuesta. Y es una respuesta dura. Es una respuesta contundente, fuerte, porque uno se espera que si le está orando a Dios, si le está rogando a Dios, y que Dios le muestre su misericordia. Pero mis hermanos, porque yo le pida a Dios misericordia, ¿Él va a derramar misericordia? ¿O hay condiciones? El amor de Dios es condicional. Amén. Esto es como el matrimonio, ¿sí? Se juran fidelidad uno al otro. Es un pacto. Y si uno quebranta el pacto, ¿qué pasa? Se rompe todo, ¿no? Toda buena dádiva, dice en Santiago 1:17, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando nosotros le rogamos a Dios misericordia, miren, si nosotros le queremos torcer el brazo a Dios por nuestras oraciones, estamos totalmente equivocados. Pero ustedes lo piensan en conmover a Dios, estamos equivocados. ¿Saben cuántas veces me pasó? Bueno, de niño me ha pasado y ahora me pasa con los niños, de que algún niño hace algo que no corresponde y cuando lo llamás y sin decir nada, el estar simplemente en esa situación incómoda frente a la cara del papá, se ponen a llorar. ¿Qué pasa? ¿Por qué llorás? No dije nada. ¿Sí? Nuestro Padre no se inmuta, no cambia porque nosotros nos quebrantemos, lloremos, nos derramemos almáticamente, si lo que nos mueve o lo que nos conduce es la iniquidad. Él no cambia, no hay sombra de variación. Entonces, fíjense, ahora vamos de vuelta. Yo les quiero mostrar esto, les quiero mostrar la legalidad del Todopoderoso. Él es amor, sí, amén. Él es amor. Él es luz, amén. Él es el Padre de las luces. Pero también Él es justo.
En él no hay mudanza ni sombra de variación. Acá, con estos versículos, tenemos que empezar a comprender el carácter del Todopoderoso. Había un conferencista japonés, es japonés colombiano, pues la mamá es colombiana, el papá es japonés, y él se llama eh, Yokoi Kenji, algo así se llama. Y él decía que una persona de carácter fuerte en Japón no es una persona que grita, no, uno que está a los gritos, sino que una persona fuerte es que ante una adversidad está calmado. Es una persona que no se inmuta, está calmado. Eso es carácter fuerte para un japonés. Claro, nosotros creemos o por ahí estamos mal informados y pensamos, ay, no, este tiene un carácter fuerte porque es una persona mal llevada, que se queja, que está siempre ahí medio rezongando a los gritos. ¿Se me entienden las palabras que yo digo? Porque por ahí uso argentinismos. En Yahweh no hay sombra de variación. Eso puede ser un problema porque a veces nosotros pensamos que le vamos a conmover a Dios. ¿Lo vamos a conmover? Fíjense en esto. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En él no hay mudanza, en él no hay sombra de variación. Él está diciendo, en aquel día me van a decir, Señor, Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? Yo no los conozco. O sea, imagínense esa respuesta del Todopoderoso, la misma, ¿eh? Yo voy a ser clemente con el que seré clemente, tendré misericordia con el que tendré misericordia. Sé que es dura esta palabra, hagámonos cargo, hagámonos cargo. Un hombre rico, dice, esta es una parábola que aparece en Lucas 16, dice, un hombre rico tenía un administrador que fue acusado ante su amo de malversar sus bienes. El amo lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Preséntame las cuentas de tu administración, porque desde ahora quedas despedido de tu cargo. El administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? Mi amo me quita la administración y yo, para acabar, no tengo fuerzas, pedir limosnas me da vergüenza, ya sé qué voy a hacer, ¿sí? Ya sé, voy a hacer ¿qué voy a hacer para que cuando deje mi cargo no falte quien me reciba en su casa? Miren, escuchen esto. El hombre ya sabe que lo despiden. Entonces, cuando le despiden, él sabe que no sirve para nada. Así nomás. Por lo menos es honesto, por lo menos es consciente de quién es y qué capacidades tiene y cuáles no. ¿Sí? La identidad la tiene bien clara. Cuando yo me quede sin nada, ya sé lo que voy a hacer entonces cuando deje mi cargo y que no falte quien me reciba en su casa. Entonces comenzó a llamar uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le Mm, preguntó, ¿cuánto debes a mi amo? Le contestó 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, pues mira, toma tu recibo y apunta solo 50. Al siguiente le preguntó,
¿tú cuántos le debes? Le contestó, 100 sacos de trigo. Le dijo el administrador, pues mira, toma tu recibo y apunta solo 80. Y el amo elogió la astucia de aquel administrador corrupto. Elogió la astucia, ¿sí? De aquel administrador corrupto. En efecto, los que pertenecen a este mundo son más sagaces en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Escuchen, acá no dice que el administrador ese, bueno, no lo echó. Dice que el amo dijo, qué astuto que es este, qué sagaz. Por eso, dice, os aconsejo, dice Mashiach, que os hagáis, que os ganéis amigos utilizando las riquezas de este mundo, así cuando llegue el día de dejarlas, ¿sí? Habrá quien os reciba en las mansiones eternas. Amén. El que es fiel en lo poco, Lo también mucho será te fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. De modo que si no sois fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién os confiará las verdaderas riquezas? Y si no sois fieles con lo ajeno, ¿quién os dará los que os pertenece, los que corresponde? Ningún criado puede servir a dos amos al mismo tiempo porque aborrecerá a uno y apreciará al otro. O será fiel a uno y del otro no hará caso. No podéis servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Estos son expresiones de Mashiach, pero no es el único que te habla de la gente de doble ánimo, ¿sí? Doble ánimo. Cuando estoy en público soy de una forma, cuando estoy en privado soy de otra. Mashiach habló de los sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Por fuera son sepulcros blanqueados, por dentro huesos podridos, ¿sí? Hermanos, doble ánimo, murmuración. Cuando lo veo a mi hermano le abrazo, lo elogio. Cuando no lo veo, estoy ahí sacándole el cuero, decimos acá. No miremos para otro lado, no miremos para otro lado porque nosotros siempre nos tenemos que pesar en estas cosas, porque uno puede caer muy fácil en murmuración. Hay algo que no me gustó del hermano o de la hermana y en vez de hablarlo con ella, hablo con el otro. ¿Y qué hago? Y lo meto al otro en un lío, lo meto al otro en un problema. Si yo tengo problema con alguien, voy y hablo con esa persona. Si yo tengo algo que me incomodó de tal persona, voy y hablo con esa persona. No caigamos en murmuración. Falta de integridad. ¿Saben lo que la integridad? Eh, Hay un ejemplo con esto de la palabra sincero, ¿sí? La palabra sincero, sincera. Resulta que eh, antiguamente había unos jarrones que se vendían y a veces esos jarrones por el transporte y todo eso se podían llegar a quebrar y era una pérdida. Uy, qué lástima, el jarrón se rompió, no lo puedo vender. Entonces, ¿qué hacían? Los mandaban a arreglar. ¿Y se podía arreglar eso? Sí, se podía arreglar. Y lo arreglaban con cera. Cuando lo arreglaban con cera, quedaba el jarrón como nuevito, no se notaba que estaba roto o que había estado roto, ¿sí? Obviamente no tenía la misma fortaleza que uno que no era con cera, o sea, el que era sin cera era genuino y el que era con cera tenía una rajadura y que no se ve. De ahí viene la palabra sincera, sincera, sincero, ¿sí? De unos jarrones, ¿sí? Entonces, falta de sinceridad
Es que hay alguna grieta ahí, no se ve, pero está. No se ve, pero está. Nosotros no somos de mirarnos a nosotros mismos nuestros errores. Casi siempre es más fácil ver en el otro, ¿no? Uno en el otro lo ve fácil, porque, ¿por qué? Porque de repente sale a la luz o uno lo ve y detecta cuando hay algo que, eso no está bien, ¿sí? Pero a veces nosotros tenemos actitudes que no están bien. Y a veces no es necesario hacer errores grandes o grotescos. A veces con pequeñas cositas uno se va deslizando, se va deslizando, se va deslizando y termina en el medio del pantano. Porque esto es así, es de a poquito. Eh, a ver, vamos a leer acá el texto este. Dice, todas estas cosas las oían los fariseos que eran amigos del dinero. Estamos leyendo, seguimos leyendo Lucas 16. Y se burlaban de Yeshua. Y él le dijo, vosotros pretendéis pasar por gente de bien delante de los demás. Pero Dios sabe lo que hay dentro de vuestro corazón. Mm. Vosotros pretendéis pasar por gente de bien delante de los demás, pero Dios sabe lo que hay en vuestro corazón. Y aquello que la gente juzga valioso, para Dios es solo basura. Lo que la gente dice, oh, qué grande, qué importante esto, para Dios es solo basura. Uno de los textos que estaba compartiendo anoche de Raimi con nosotros, creo que anoche fue lo de Isaías 63:4, creo que es, ¿no? O 63:6, que dice que la justicia del hombre, para Dios, es trapo de inmundicia, Ajá. ¿sí? Lo que para el ser humano es justo, y que para Dios no es justo, ¿sí? O sea, ¿y qué es justo al final? Es justo lo que él dijo que es justo. Nosotros no vamos a ser juzgados según nuestra justicia, sino según la justicia de él. Pero si no le hice nada, bueno, pero hablaste basura, hablaste peste. Pero si no se enteró, pero sembraste. O sea, ¿se entiende? ¿Se entiende el concepto? A veces nosotros decimos, bueno, sí, ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Sinceridad. Acuérdense, sinceridad, sincero. Que la vasija sea sincera. La ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas tuvieron plena vigencia hasta que vino Juan el Bautista, dice esta traducción. Desde entonces se anuncia el reino de Dios y todos se oponen con violencia a él. Versículo 17, que es el que nunca lo leen. Cuando yo le digo un versículo hay que seguir leyendo. Dice, más fácil es que dejen de existir los cielos y la tierra que se pierda una sola coma de la ley. ¿Sí? ¿Por qué habla de sinceridad, habla de integridad, ¿sí? Habla de fidelidad y termina ese broche de oro con la ley? Mashiach, porque este es el mismo versículo, ¿eh? Te estamos hablando todo lo mismo de la parábola. Segunda de Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, Ujú. un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que Que me lo lo quite quite. de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Mashiach. Pablo le rogó
¿A Dios? Sí. ¿Cuánto? 3 veces. Y la respuesta siempre fue la misma. Miren, tanto los apóstoles como los profetas, como Moisés, nos enseñan que Dios no cambia. Que si una vez te dijo que no, no le vas a cambiar los juicios del Todopoderoso porque le ruegues. Pero sí, las Escrituras nos hablan de que hay una clave que es la ley está vigente siempre. La ley está vigente siempre. A veces uno saca de contexto, porque a veces se nos vienen algunos versículos a memoria, ¿eh? Pero mira, hermano, cada cosa en su contexto. En 2 Samuel leemos esto. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahweh. Ah, bueno, este por lo menos reconoció, pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David, también Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Así nomás. Yahweh hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7.º día murió el niño. Y tenían los siervos de David que hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y él no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que le dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y comió y cambió sus ropas y entró a la casa de Yahweh y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Esta cosa, esto que está escrito es para nuestra enseñanza, así como leímos en Romanos hoy. Lo que está escrito es para nuestra enseñanza. ¿Sí? Cuando Yahweh determina algo, no hay vuelta atrás, no hay forma de torcerle el brazo, porque ya está determinado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice Santiago, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La paga del pecado es la muerte. Eso siempre fue así. Amados míos, no erréis. Amados míos, no erréis. Es tan fácil errar, hermanos. Es tan fácil equivocarse. Mira, a nosotros nos sale más fácil equivocarnos que hacer las cosas bien. Nos sale más fácil equivocarnos que hacer las cosas bien. Por eso se nos manda a esforzados. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ahora sí, acá está el texto, desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando uno lee este texto, pero anteriormente se dice, no erréis,
porque en él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, nos está advirtiendo de lo que le pasó a David, de lo que le pasa a Pablo, de lo que le pasó a Moisés, y nosotros no estamos exentos de que le roguemos al Padre, pensémonos, nos creemos que somos perfectos, ¿sí? Porque, les digo, nos creemos que somos perfectos, pero sin embargo, erramos, ¿sí? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Se acuerdan que era la palabra de verdad que estuvimos hablando con la hermana Carmenza? ¿Se acuerda que era la palabra de verdad? Mm, Según el Salmo La, 119, era la misma Torá, los mandamientos. la misma Torah. Amén. La palabra de Sí, verdad. sí. Para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Deuteronomio 7:9 dice: Conoce pues que Yahweh, tu Eloá, tu Dios, tu Eloá, es Eloá fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Él guarda el pacto y él guarda la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Parecía contradictorio, ¿no? Porque, ¿cómo que si hay que andar rogándole misericordia? Pero que justamente los que le rogaron misericordia eran gente que habían quebrantado o roto algo. ¿Se entiende? Y si uno está en rebelía, que pecando contra Yahweh, no le pidas misericordia por haber hecho algo que a él le desagradó, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que enderezar las sendas. Hay que, a partir de ahora, no peques más. ¿Sí? Es claro, enderezarse. Es que seremos juzgados según las obras de cada uno. Entonces hay que dar fruto digno de arrepentimiento, Amén. primeramente. ¿Sí? Palabra fiel es esta, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él él permanece fiel. permanece fiel. Amén. ¿A qué permanece fiel? ¿A nosotros o a su palabra? A su palabra. Amén. Volvemos atrás, porque esto es lo que estábamos viendo acá. Deuteronomio 7:9 nos dice a qué es lo que permanece fiel. Él permanece fiel a su pacto, a su palabra. Dios es fiel, que guarda su Ujú. pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero si yo quebranto el mandamiento, ¿qué pasó? Yo quedo afuera de esa fidelidad, porque Él es fiel a su pacto. Ahora volvemos acá. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel a qué? A sí mismo, a su palabra. ¿Sí? Pero si le negaremos, Él nos negará. Si nosotros le negamos, a nosotros Él nos va a negar. Pero Él siempre va a permanecer fiel a sí mismo. Siempre va a permanecer fiel a su palabra. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, del Adón, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Torá usa bien la palabra de verdad. El apóstol Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Madre. ¿Cuál es la clave?
Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen los problemas entre los hermanitos, entre los hermanos? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras. Esto les está hablando a los hermanitos, Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal. Miren, hermanos, yo he visto comunidades, he estado en lugares donde se pedía oración por tal fulano, ¿sí? Ok, bueno, la comunidad oraba, ¿sí? Pero el asunto es que hay un problema, porque hay un principio divino de estar de acuerdo, en ponernos de acuerdo para orar por alguien. Por esto que esto no nos pase tampoco a nosotros. Pero cuando se oró por tal persona, resulta que tal persona estaba en una situación demasiado eh, pecaminosa. ¿Y por qué vamos a orar nosotros? Y nosotros no sabíamos por qué estábamos orando por tal fulano, pero no teníamos idea de en qué andaba ese, ¿sí? Entonces el asunto es que hay un principio divino para pedir oración y es confesar los pecados, primeramente ante Yahweh y en segundo lugar ante algún hermano. Si yo necesito que algún hermano me esté ayudando en oración, yo tengo que contarle a mi hermano mi situación, sin pelos en la lengua, contarle cuál es mi situación y lo que yo quiero, lo que yo le estoy pidiendo que me ayude en la oración, ¿sí? Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Pero yo no puedo pedir oración por los hermanos, pero no les cuento mi problema. ¿Se entiende? Ustedes no sé si han visto eso. Oramos, oramos por tal persona, por tal situación, no tenemos ni idea qué es lo que hay que orar o por qué está pasando, pero sin embargo, estamos orando. Bueno, amén. Pero miren, hermanos, basta que hayan dos o tres que sepan puntualmente, dos que sepan cuál es la situación para que esos dos se pongan de acuerdo y oren, ¿sí? Y no involucrar a toda la comunidad. Bien. Estos son principios divinos lo que estamos mostrando, ¿sí? Pedís y no recibís porque pedís mal. Y el asunto es que lo que hay que pedir es conforme a su voluntad. ¿La voluntad qué es? Que el ser humano que hace lo malo, que se arrepienta. En primer lugar, que se arrepienta. El pecado tiene consecuencias. Siempre, aunque haya perdón, aunque el Todopoderoso perdone, porque Él es fiel y justo, Él es perdonador de los que le buscan, aunque haya perdón, siempre de todos modos el pecado tiene sus consecuencias. Y eso no las podemos negar, no las podemos obviar. Este es el texto, 1 Juan 1:9, dice, si Ujú. confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces, yo confieso ante el Padre mis pecados, le pido, pero, cuando dice orad los unos por los otros, llevad la carga juntos, es que yo necesito, ¿sí? Y esto va a ser siempre, es un principio divino, necesito ponerme de acuerdo con un hermano para que me ayude a orar
por mí, ¿sí? Que me ayude a orar en mi situación. ¿Por qué? Porque el asunto es que el proverbio dice que Dios no oye al que no guarda Torah, no oye al que tiene por abominación la Torah. ¿Sí? Para él es abominación sus oraciones. Entonces yo necesito, sí o sí, que haya hermanos intercesores por mí, ¿sí? Que me asistan, me ayuden, ¿sí? Bien, esos son principios divinos. Mashiach dijo, vosotros que sois malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, como, y más aún todavía nuestro Padre, que Él es bueno, os dará todas las cosas. Escuchen, Mashiach nos dijo que somos malos. No, no le dijo esto a los fariseos, esto le dijo a sus discípulos. Vosotros que sois malos, dar cosas buenas a sus hijos. Si a nosotros estamos frente a Mashiach y nos dice que somos malos, nosotros nos ponemos a llorar. Ahora, así nomás. Sí, sabemos de quién es. Ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Nos dijo malos, nos dijo malos. Claro, es que el ser humano, les digo de vuelta, les sale más fácil hacer lo malo, eso es lo que menos cuesta que hacer lo bueno. Potencialmente, mis hermanos, todos nosotros podemos llegar a cometer cualquier pecado, ¿sí? Y nunca digan, no, jamás, jamás, yo jamás haría tal cosa, porque no estuvimos nunca metidos en una situación que nos deje en conflicto. No fuimos puestos bajo una presión de a ver qué hacemos en esa situación. Entonces Yahweh nos libre, por eso es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro le estamos pidiendo al Todopoderoso que no nos meta en tentación, que nos libre del mal, ¿sí? Que nos libre del mal, que no nos deje caer en eso. ¿Por qué? Porque podemos cometer cualquier locura, ¿sí? Que ahora consideramos una locura. Pero sepan esto, mis hermanos, sepan esto. Nosotros podemos llegar a cometer cualquier locura. Nadie diga, no, esto yo jamás lo haría, ¿sí? Porque hay un montón de casos de hombres que dijeron, no, yo esto jamás lo haría, y después cuando se vieron en esa situación, no lo pueden creer. Cómo es que llegaste hasta ahí? ¿Cómo es que pasó? ¿Sí? Bueno, fue todo un proceso, toda una situación. Amén. Bueno, no sé si alguno quiere comentar algo de esto que estuvimos hablando. Una pregunta solamente. ¿Qué es mashal? Mayal es la palabra hebrea para decir parábola, ¿sí? Parábola o proverbio. Bien, Gracias. Mayal. Bien. Yo quiero hacer un pequeño comentario de algo que me sucedió en la semana en uno de los videos del canal, que entré como en una discusión ahí con un tipo. eh, Hasta el final ya la dejé porque ya vi que es una persona que no le interesa escuchar al otro, sino insistir con lo suyo. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene mucha relación con el tema de los proverbios, alegorías, las machal. Y hay que entender algo, es esto. La palabra alegoría aparece en el libro de Gálatas cuando Pablo hace una comparación entre Agar y Sara. En el resto de la escritura lo que nosotros vemos es la palabra parábolas. En el Antiguo Testamento, en el Tanakh y también en el Brit Hadashah, parábolas. Que Mashiach solo hablaba por parábolas. Que Yahweh habló por los profetas usando parábolas. Cuando se profetiza, abriré mi boca en parábolas. Cuando nosotros, como comunidad y en nuestro idioma castellano, hablamos de
parábolas o alegorías, es porque en el castellano la parábola, la alegoría son muy similares, son casi lo mismo. Lo que varía son los elementos que componen a una y otra, es lo que cambia. Pero una parábola o una alegoría es en un lenguaje hablar contar una historia o hablar de algo ocultando su mensaje detrás de lo que usted está diciendo. A esa persona yo se lo traté de explicar que en nuestro idioma es prácticamente lo mismo con una que otra diferencia, porque por ejemplo la alegoría que Pablo utiliza, ¿qué es lo que está haciendo? Está en Agar y en Sara, está describiendo a una Jerusalén y a otra, a una que es según la carne y a otra que es según el espíritu. Entonces usa el ejemplo de las dos mujeres y lo que pasó con ellas para detrás de ellas esconder una verdad espiritual. Entonces, cuando nosotros usamos mucho el término alegoría, 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 y tal vez no usamos tanto el parábola, es porque estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de verdades ocultas por el Padre en alguna figura u otra, como las bestias, como los dragones, etcétera. Quería hacer esa salvedad porque, aunque ya lo hemos explicado, parece que hay gente, ¿verdad? La gente que quiere simplemente discutir y llamarnos mentirosos. ¿Por qué? Porque en la escritura solo una vez aparece la palabra alegoría y nosotros la usamos mucho. Bueno, es porque en nuestro idioma son muy similares. Entonces, nada más para que, por aquello de que alguno de ustedes llegara a toparse con algo de esto, sepa por qué lo hacemos. Es porque en nuestro idioma una alegoría, una parábola, comparten básicamente todo lo mismo en cuanto a su significado, en cuanto a su propósito. Eso era, hermano, nada más. Amén, amén, amén. Bueno, de hecho, en las escrituras la misma palabra hebrea se tradujo de formas distintas. Se ha traducido como proverbio, porque el libro de proverbios es Mayal. Se ha traducido como proverbio, se ha traducido como parábola, ¿sí? Y es más, a veces se ha traducido como parábola palabras que no es parábola. Entonces, nosotros entendemos que tenemos que hablar con palabras en español para dar alguna explicación, alguna enseñanza, que sea algún equivalente o algún comparativo. Amén. Porque hablamos de Damá, y esas son palabras hebreas, pero que tienen su significado y en su momento también lo explicamos. ¿Sí? Amén. Amén, Adelante. hermano. Eh, Amén, hermano. Shalom, shalom a todos. Shalom. Se nos corta la internet, pero quería decirte algo, hermano, porque tomo todo lo que le dijiste, todo lo que dijiste, y casi nos fuimos por las parábolas, ¿viste? Porque el tema tuyo es muy profundo, lo que nos quisiste dar hoy de parte de nuestro Padre, que es un poco hacernos pensar lo que pedimos y por quién lo pedimos y cómo lo pedimos. Y la voluntad es del Padre y ya está escrita. Va más allá de lo que nuestra boca pueda pedir o hacer, como lo explicaste con David. Que esto no sirva para dividirnos entre nosotros como comunidad, porque tenemos que pedir al Padre. Ahora, que estemos de acuerdo con lo que Él resolvió, como David lo hizo, nosotros tenemos que estar de acuerdo siempre, por más duro que sea, por más doloroso que sea, por más que le duela a nuestra carne lo que sucedió, una pérdida o lo que sea. Yo no sé lo que hay detrás de este mensaje, solo tú, Dios, lo sabe. ¿Qué nos quiere dar? Pero que sirva para reforzarnos como comunidad y como hermanos en el amor a nuestro Padre, en la obediencia a nuestro Padre. Y yo tomé el mensaje porque, no sé por qué, pero lo entendí. Amén. Justo se tildó. Justo se tildó. Bien. Adelante, Alejandro. Darío, en el transcurso de la sesión de hoy, ahí estoy apuntando, y dije, bueno, a lo mejor se resuelve, a lo mejor se me va la duda. Uno, lo dijiste al final, el verso, si confesamos nuestros pecados, pero hoy el punto con la clase es, tendré misericordia de quien tendré misericordia.
Según el diccionario, misericordia es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Entonces, porque lo empecé a mover en base a pedir perdón, tal vez por la posición del ser humano cuando se hace o se constituye enemigo del Eterno por transgredir la Torah. Cuando te haces malo, cuando te dices apartados de mí, no te conocí, que nos pone una posición de enemistad y de romper el pacto de Yahweh. Es cuando uno pide misericordia. Pero entiendo también, porque pues por ahí también está esa acepción de la palabra, es ese compadecimiento del sufrimiento, que puede ser un sufrimiento a lo mejor no por pecado, sino por alguna necesidad humana. Por ejemplo, la enfermedad, o una prueba, o una injusticia. Eso yo creo que también es misericordia. Entonces, si es complicado, como tú dices, no me malentiendan, hermanos, y así es la cosa, y se los pongo como es, ¿no? El plato servido tal cual, sin ponerle sazón ni nada, así está. Pero de repente, yéndonos por la parte de una predicación y no una enseñanza, digo, si se me permite, hay quienes buscamos también alcanzar misericordia, 1, 2, 3 veces, el insistir, 4 veces, no sé de insistir, porque yo no sé cuándo el Eterno va a decir sí. ¿Me explico? Es como Mateo 7, que decíamos en la primera sesión, pide y sigue pidiendo, toca, sigue tocando, llama y sigue llamando, porque al que pide, al que busca, al que habla, se le da, se le abre, encuentra. Entonces, en Lucas 18:5, el titulito que le pone ahí Reina Valera, o más bien dicho, corrijo, Lucas dice, también le refirió Yahshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esa era su misericordia, ¿no? O su petición de misericordia. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vaya, yo no sé, no es que esté la persona pidiendo a lo mejor justicia por cometer pecado porque esté en una condición de pecado o de transgresión a la Torah, sino tiene una necesidad, tiene una enfermedad tal vez. Es como aquel paralítico que gritaba, o el ciego, perdón, que gritaba al saber, no porque vio que Jesús venía porque era ciego, al saber que venía Yahshua caminando y dijo, ten misericordia de mí, hijo de David. Y decía, ya no molestes al maestro. Y entonces Yahshua le habla, le dicen ten fe, y él lo sana. Y le dijo varias veces, ¿no? Igual la mujer, que es cananea, creo, que le dice Yahshua, no es correcto que le dé el pan a los perrillos. Y él le dice, pues también le das migajas. Entonces, todo esto que yo digo, mi pregunta es, esto que dice Yahweh, tendré misericordia de quien tendré misericordia, dándole un contexto a la sesión de hoy, no es solamente de pecado o de limpieza de pecado, sino también de cobijo, de rescate, de socorro, de consuelo, de levantar a alguien. ¿Estoy en lo correcto? Y es así, no desmayar, seguir orando, seguir pidiendo, porque no sabemos cuándo va a llegar ese día. Digo, y no es como decir el evangelio barato,
que decía, hoy es el día de tu milagro, y vuelve otra vez, y ven, y es que no sabemos pedir como conviene, y mira hermano, es que hágalo así, no quiero verme de esa manera. Pero sí veo aquí algo donde Yahshua nos muestra que podemos acercarnos una y otra vez y buscar una y otra vez esa misericordia. Amén, amén, amén. Por eso les decía que se les van a venir muchos textos a la memoria, se vienen muchos textos a la memoria, claro que sí. Y ahí es como, ¿cómo es que las escrituras dicen que a uno sí le da, a otro no le da? Bueno, él tiene del que él tiene misericordia del que él tiene. Es que no comprendemos los juicios del Todopoderoso. Insondables son sus juicios y sus caminos, ¿sí? Sus misericordias. Entonces, por eso la respuesta que le hace a Pablo, bástate mi gracia, nosotros vemos que con Moisés también se derramó gracia, ¿sí? Porque ha hallado gracia ante los ojos de Yahweh y Moisés tuvo un refrigerio espiritual. Pablo también tuvo un refrigerio espiritual. Entonces, de todos modos, aunque nosotros vemos que hay pedir, insistir y todo esto, en el contexto también habla de la oración del justo, ¿sí? Y también habla de la oración del que no es justo, ¿sí? Por eso les digo, la tarea nuestra es pedir, orar, pero sepamos que el Todopoderoso no lo vamos a cambiar porque le insistamos, si nosotros también nos tenemos que reconocer a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos. Mira, una vez una chica, yo conocí una chica que dijo que para ella no tenía pecado, ¿sí? Claro, porque ella decía, pero yo nunca maté a nadie, nunca robé, así decía, ¿no? Entonces, esto fue en la Iglesia Católica. Y el cura le dijo, el sacerdote le dijo, bueno, pero pedile a Dios que te muestre. Dice, orale a Dios, pero decile que te muestre eh, tu pecado. ¿Sí? Si no tenés. Entonces dice la chica, el testimonio que contó ella, que orando, dice que Dios le empezó a mostrar. O sea, se le empezó a caer, cayó en cuenta, se le cayó el 20 de todo lo mal que ella estaba delante de él, de Dios. ¿Sí? Entonces, aunque nosotros no seamos conscientes a veces de lo mal que estamos delante de Yahweh, el Ruach es el que nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Si uno no tiene convicción de pecado, no le va a ir a pedir al Padre que le perdone. O sea, necesitamos que el Ruach nos muestre. Nosotros necesitamos que nos muestre. No pedirle a Dios por las dudas que nos perdone los pecados, sino que saber claro, tener bien claro qué es lo que hicimos, qué es lo que está mal y qué es lo que le desagrada y por eso puntualmente pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Sí, porque ese es un lado, la misericordia por las faltas al pacto, a la Torah. Y por otro lado, la misericordia de nuestras situaciones, ya sea personales o familiares. Porque te digo, yo no sé si Yahweh quiera darme eso o quiera librarme de eso. No lo sé. No sé cuál fue el juicio que Él decretó en mi vida en base a eso. Pero no por eso voy a dejar de insistir. Digo, porque yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces, eso, ¿no? Para definir ambas cosas, ¿no? Porque ambas son misericordia. Ambas. Entonces, en una cosa, pues sí. Pero el pecado es pecado. La consecuencia del pecado es la consecuencia del pecado. ¿Sí? Pero por otro lado, el socorro, la ayuda, la liberación, etcétera, que puede traer el Eterno a nuestras vidas, que también es misericordia. Amén. Bueno, otra cosita más. No sé si alguno quería decir algo más. Referente al tema, ¿eh? Ahí ya no me venga con. A ver. Bueno, ok. Vamos a ir cerrando entonces la reunión. Vamos con Oscar. Vamos a ir cerrando y damos gracias, ¿sí? Amén.
Amén. Amado Padre Celestial, Yahweh Sabaoth, Dios de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, el Todopoderoso, el único y sabio Dios, merecedor de toda gloria y toda honra. Padre, en esta hora te queremos dar gracias por permitirnos escuchar, atender y entender esta enseñanza, Señor, de muéstranos tu rostro, Señor, muéstranos tu misericordia, Señor. También pedirte, Padre Eterno, que estés por medio de tu Santo Espíritu, Señor, por tu presencia santa, Señor, esté redarguyendo cada corazón, cada vida, Señor, para que podamos ser íntegros, transparentes delante de ti, Señor, para que podamos clamar a ti por esa misericordia justa, Señor, para que tú puedas perdonar, Señor, conforme a tu misericordia y tu bondad, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a vivir en integridad, en santidad para ti, en tu Torah, Señor, viviéndola, obedeciéndola, Señor, de una manera santa, justa y honesta, Señor, para poder agradarte, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Padre Santo, gracias por esta amada casa de Israel, Señor, por cada uno de sus miembros, por las personas que van a escuchar este video, las que lo van a ver, Señor. Bendícelas y abre su corazón, Padre, permíteles entender tu verdad, Señor, tus designios, tus secretos, Padre. Te damos gracias y quedamos en tus benditas y preciosas manos en esta hora. Oramos por las personas también que están pasando necesidades físicas, espirituales, de salud, Señor. Por favor, ayúdalas. Por favor, dales paz. Por favor, Señor, ten misericordia de ellas y bendícelas, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Amén y amén. 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 Gracias. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Shalom. Bye, bye, shalom, shalom. Feliz semana. Ya. Shalom. Bendiciones. Shalom. Amén. Salud. Dios los bendiga. Amén. Nos vemos. Que Ahí tengamos no una es semana. vidrio, ahí no es vidrio.